Costa Rica es un país que se caracteriza por hacer un tipo de turismo diferente. El turismo sostenible, la herramienta de diferenciación que tiene Costa Rica para compararse con otros destinos del mundo, es el tema que nos convoca esta tarde. Para el Instituto Costarricense de Turismo es un placer colaborar con la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la Universidad Estatal a Distancia, y para ello nos acompaña esta tarde el máster Ricardo Ureña, o como a él le gusta que lo llamemos Richard. Es un placer poder contar con don Ricardo. Ricardo, además de amplia experiencia en la función pública, tiene muchos años de experiencia en el área de sostenibilidad. Bienvenido, don Ricardo, es un gusto que esté con nosotros y poder compartir esta tarde con usted. Alberto, un placer, muy amable, muy gentil y muy agradecido por la invitación. La idea es poder dar un poco de lo que nos va enseñando la vida y los mismos estudiantes en este nacer y crecer en un procedimiento de sostenibilidad, que son conceptos. Así que estoy en su entera posición y... De eso se trata. Dicen que el ser humano es un producto en construcción. Todos los días aprendemos, pero también si nos descuidamos, todos los días podemos desaprender. Y la academia es esa oportunidad que se nos da para mantener esa actualización mental. Ricardo, la importancia que tiene la sostenibilidad. Nosotros escuchamos con mucha frecuencia que efectivamente Costa Rica es reconocido a nivel mundial por la sostenibilidad, pero desde el punto de vista de un experto en sostenibilidad, que ha pasado bastantes años dedicándolos al aprendizaje, al entendimiento y a compartir experiencias con empresarios, ¿cuán importante es de verdad la sostenibilidad para el Instituto Costarricense de Turismo y para la imagen del país como un destino sostenible? Sí, es un concepto que en su inicio abarca muchos factores, muchas cosas, pero que cuesta entender, pero partimos de que son sentimientos, de que son emociones para poder tener una experiencia. Nuestro país es un país muy rico en todos diferentes tipos de elementos, la parte natural, la parte social, la parte geográfica, como un solo producto. Pero debemos, a su vez, rescatar el ser. Al decir el ser, nos estamos refiriendo a la parte de cultura, costumbres, tradiciones. Entonces ahí es donde viene la sostenibilidad como uno de los elementos importantes para que Costa Rica se empiece a posicionar, porque nosotros lo que vendemos es turismo, pero nuestro turismo es a base y a través de nuestra gente. Correcto. En realidad. ¿Es la sostenibilidad una forma de hacer un negocio o es una forma de ser, valga la redundancia, del ser humano que lo hace mantenerse en el tiempo? Es una combinación. Debemos ser para después tener el negocio. Uno viene paralelamente con el otro. Nosotros en estos momentos partimos de que la sostenibilidad son acciones y elementos de configuración, de buenas prácticas, pero la sostenibilidad lo podemos quitar con un elemento grande, a macro, y podemos ir para atrás y ver qué hacían nuestros antepasados. Nuestros antepasados no tenían luz, no tenían la forma en que les llegara el agua, no tenían cómo clasificar. Correcto. Entonces lo que estamos haciendo es volviendo a nuestras raíces. Ahora bien, estamos aprovechando el recurso para poder devolverle a los recursos naturales, que es lo que usamos como un factor, pero a su vez viene la parte económica, que es uno de los elementos fundamentales para el éxito de la sostenibilidad y los empresarios en sí que están en nuestro país. Usted es un creyente en la sostenibilidad, se le desborda la pasión por el tema, lo demuestra no únicamente en un trabajo ejemplar, sino además compartiéndolo a nivel de la academia. ¿Cómo cree usted que sería la imagen de Costa Rica hoy como destino turístico si no hubiéramos apostado por la sostenibilidad como elemento de diferenciación? Sí, es muy interesante la pregunta y muy riesgosa la respuesta. Pero la vida es de tomar riesgos. Sí, tendríamos imagen, tendríamos recursos, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es vendiendo nuestro producto, pero también tenemos que saber usar nuestro producto para que a través del tiempo lo tengamos. La sostenibilidad nos ha ayudado a ese mantenimiento, a esa equidad y a ese equilibrio en la utilización de nuestro producto, hablándolo como país.
Siento que si no se hubiera tomado la decisión a partir de los 90 del rescate y esa idea para poder competir a nivel mundial y podernos posicionar con un elemento diferente que es la sostenibilidad por medio del rescate de nuestras culturas, costumbres y tradiciones, no estaríamos en este momento con la imagen y el posicionamiento que estamos logrando, pero que vamos en crecimiento. Ciertamente fueron personas visionarias quienes hace aproximadamente 2 décadas pensaron en que Costa Rica podía hacer un turismo diferente. A pesar de la juventud de Richard, claramente él recuerda y vivió parte de esta historia del nacimiento de la certificación. ¿Cómo fue ese proceso, Ricardo? ¿Cómo fue que nace el programa de sostenibilidad? ¿De dónde viene la idea? ¿Quién le toca la puerta a quién? ¿Y cómo es que finalmente logramos que algo que hoy está tan posicionado y que ha sido imitado por tantos otros países en el mundo haya sido lo que es? Cuéntenos un poquito para poder ilustrar a la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de cómo es que nace el programa de sostenibilidad. Sí, sí. Le puedo decir de primera que fue muy duro. Nadie cree en esto en aquel momento. Por eso no está creían. bueno, porque tuvo un camino difícil. Había mucho miedo. Mucho miedo. Se toma una iniciativa para poder competir, para posicionarnos e innovar, hacer algo nuevo, algo diferente, que es elaborar, trabajar y desarrollar indicadores. En aquel momento se pensó en hacer, se podría decir 10 indicadores plasmados en un documento que se le llamó sello verde. O sea, estábamos hablando de un sello. Así hay muchas teorías. Usted se va a encontrar que un señor lo inventó, que otro lo desarrolló, que otro lo quiso ejecutar, que empezamos con un sello, que ese sello se hizo una prueba, al final se dio cuenta que necesitamos algo más para competir con nuestros países y no necesariamente los vecinos, a nivel mundial, porque ya lo queríamos posicionar. Entonces se dio un trabajo que al fin y al cabo todos coincidimos en algo, que era elaborar un concepto diferente que se plasmó en lo que es sostenibilidad como un modelo. Así se trabajó en un periodo desde los 90 hasta los 94, 96, donde ya se logró tener indicadores. Indicadores estamos llamando a aquello que podemos medir y que podemos evaluar y que podemos hacer que las empresas, estamos hablando a nivel nacional como cualquier tipo de actividad, hoteles, rentacar, tour operadores, todo lo que usted pueda caber dentro de nuestro producto, se puedan ajustar a ese modelo. Así fue como nació la sostenibilidad con un instrumento que se le llamó el certificado, que en su momento lo que buscaba era 4 ejes. Esos ejes son muy simples y los tenemos por todo lado. 3 muy fuertes, que es la parte ambiental. El segundo, que es la parte operativa de una empresa, que es el alma, vida y ser, pero tenemos la parte cliente que no lo podemos dejar de lado porque es lo que nos va posicionando. Para culminar en uno de los más importantes, la parte social y la parte económica como una fuente. Porque al fin y al cabo, este es un producto y si no hay parte de economía, no nos va a servir ni nos va a ayudar. Y lo que buscamos es una estabilidad económica también, con un concepto de sostenibilidad. Por supuesto, se dice que el primer paso para la sostenibilidad en una empresa es precisamente lograr una sostenibilidad financiera que le permita ir adelante con esos otros, con esas otras esferas de la sostenibilidad. El sector privado, la importancia que tiene el empresario. En aquel momento fue algo sencillo para el empresario de comprender, fue resistente, hubo mayor comprensión por una de las áreas en comparación a las otras, siendo un país de tradición naturalista, probablemente había más sensibilidad hacia ese tema. ¿Cómo fue el inicio y cómo fue el proceso de enseñar al empresario algo que quizás tampoco estábamos tan preparados para enseñar? Sí, sí. Más bien la pregunta me permite retomar la anterior, en el sentido de cuando fuimos, es un sector público, es una institución que quiere proponerle un modelo a la industria privada. Fue muy duro. Al inicio íbamos a tocar la puerta y empezaron los rechazos. Empezamos con 10 empresas, con 5 empresas. Perdón la interrupción, es que en temas de administración pública
normalmente la intervención del sector público en el ámbito privado puede ser percibido como regulación, Sí, como señor. una forma de regular. Entonces, qué difícil cambiar ese esquema muy permeado a nivel empresarial de que lo que voy a hacer no es regular, es a dar una herramienta. Entonces, me parece que dan el clavo esa aseveración suya y de ahí viene probablemente esa complejidad. No es un mecanismo de regulación, tanto No. que es algo absolutamente voluntario. Y lo podemos demostrar a través del tiempo. Iniciamos tocando la puerta y en este momento tenemos una gran fila de empresas de cualquier tipo de actividad que hay en el país esperando el proceso de certificación, porque lo ven como una necesidad, como elemento competitivo, como una forma de innovación, como una bandera y un estándar, que el cual ellos pueden llevar a cualquier lado a nivel mundial. Es un proceso nacional, nace en Costa Rica, es de Costa Rica, es nuestro. Y creen en el proceso, pero ante todo en el instrumento. Entonces, la institución, porque es muy noble, es una buena institución, estoy hablando del ICT en sí como una gran institución, el sector privado se consolida y hace que este proceso, que este elemento de normalización, de certificación, con el concepto puro de sostenibilidad, crezca. Ellos son el alma, vida y ser de este producto. Sin ellos no podemos hacer absolutamente nada. Es ahí donde demostramos de los 90 hasta la fecha la consolidación de un producto que podemos vender, pero que nos sentimos orgullosos porque es nuestro. A nivel mundial no hay uno igual. Y más adelante usted me va a permitir demostrarle la forma en que no vamos a encontrar uno de esta forma, valga la redundancia, e igual con el concepto que tiene Costa Rica. Muy interesante lo que dice Ricardo en cuanto a la apropiación que tuvo el sector privado de la norma de sostenibilidad, porque hay un popular adagio o refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Resulta que la norma de certificación para sostenibilidad turística sí logró ser profeta en su tierra, sí logró que el empresario la comprendiera, el empresario quiere la norma, respeta la sostenibilidad y muchos motivados en la misma norma ha decidido implementar la sostenibilidad en su empresa sin necesariamente buscar la certificación. Y eso al fin y al cabo está bien, porque todo eso suma para que el destino, para que el país sea un destino más sostenible. Volviendo un poco a la historia, Ricardo, pasaron 20 años ya desde que se dieron esos primeros pasos. ¿En qué etapa estamos hoy? ¿En qué está trabajando el Departamento de Sostenibilidad en aras de que ese aprendizaje que hemos tenido por ya 20 años logremos catapultarlo aún más? Que esa diferenciación y ese liderazgo que tuvimos hace 20 o un poquito más de años, logremos dimensionarlo aún más y sigamos por esa senda de diferenciación que tiene el país. Cuéntenos un poco de qué es lo que se está trabajando en la actualidad. Sí, interesante. Somos líderes, no hemos dejado de ser líderes. Son 20 años, suena mucho, pero es poco para nosotros. En realidad son 20 años en donde los que estuvieron y pasaron nos han dejado un buen legado, pero esos 20 años estamos en un proceso sólido, ahora vamos para un proceso de madurez. Nos damos cuenta que la sostenibilidad, lo que tenemos en este momento, no ha dejado de ser una moda, porque esto no es moda, es un modo de vida que es muy diferente. Ahora bien, para nosotros, como país, como ciudadanos, dicen que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer algo diferente, pero resulta que a nivel mundial nos vienen y nos visitan gente, delegaciones de otros países a llevarse el modelo. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que hay algo que todavía está bien. Ahora, ¿qué nos permite? Bueno, vamos para un crecimiento. Ese crecimiento viene en una evolución. ¿Cuál es esa evolución? Bueno, puede ser que ahora las crezcamos en número de empresas, no en cantidad de empresas certificadas, pero sí en sectores y actividades que vamos a certificar, que es muy diferente. Eso nos va a permitir crecer
y ver a un país como un todo, como una sola unidad y diferentes focos de destino unificados estratégicamente, amarrados como una alianza en crecimiento. Eso es lo que nos está permitiendo. El tema es muy amplio, pero yo no puedo empezar a responderles si antes ver cómo tenemos el encadenamiento y qué estamos como país para poder decirle que nosotros vamos a crecer bajo una evolución de concepto. Fue interesante porque por encima estamos en un proceso de mejora y construcción de lo que es el CST. Son 20 años que ya transcurrieron. Tal vez fueron muchos, tal vez fueron pocos. El tiempo nos dice, y la consolidación, que fueron estables, que eso es fundamental. Nos dice que la industria cree en esto y no lo quiere perder, pero nos obliga a mejorar. Mejorar en tecnología, eso es fundamental. Claro, tenemos que crecer porque todas las tendencias del mercado van creciendo. Mejorar en mercadeo, en posicionamiento, sí. ¿Quieren que nos ubiquemos a nivel mundial? ¿De qué forma nos vamos a ubicar a nivel mundial en un reconocimiento? Si como un solo producto, como un país, nos reconocen y nos vienen a buscar el modelo. Eso es a grosso modo de cómo estamos con el sostenibilidad. Yo no hablo del CST, que es el Certificado de Sostenibilidad Turística, como sostenibilidad. Porque es una herramienta. Porque es un instrumento, exactamente, correcto. Es un instrumento que usted lo puede enfocar de diferentes formas. Al fin y al cabo lo que busca es medir. Sostenibilidad es todo lo que está dando vueltas a nivel global para poder llegar a cumplir ese instrumento, que es muy diferente. Estamos haciendo mucho, estamos evolucionando, estamos creciendo, estamos elaborando indicadores. En Costa Rica se están elaborando indicadores. Nosotros somos el modelo ahora y el estándar de elaboración de indicadores para poder decir que el concepto de sostenibilidad, además de ver la parte interior del ser humano, la parte de relación de la naturaleza, vemos un solo producto como industria, como producto, como son las empresas. A grosso modo, sé que falta información, claro, falta mucha información y solo esta pregunta podríamos estar conversando de 1 a 2 horas para poder ir detallándole los puntos y los aspectos de crecimiento. Lo vamos a hacer, porque precisamente estando en la academia, pues no podíamos esperar menos que la gran intención de poder abordar y poder profundizar muchísimo más en los temas. Sin embargo, Ricardo, es inevitable no hablar del CST, a pesar de que el concepto general, que es la sostenibilidad, es lo que se debe trabajar, y en eso concuerdo absolutamente con el enfoque suyo. La certificación es un instrumento, es una herramienta que permite hacer mediciones, pero esas mediciones pueden ser tan buenas o tan malas como el concepto de sostenibilidad se haya planteado y se haya implementado en una empresa. Pero es inevitable no hablar de la norma. Si comparamos este esfuerzo en el que está el Departamento de Sostenibilidad en este momento, y comparamos el resultado de lo que vamos a obtener con esta nueva norma, con este nuevo estándar, en comparación al que tenemos o al que teníamos, digamos, que se está aplicando ahorita, pero que pronto dejará de serlo, ¿cuáles son esas 2 o 3 ventajas que le podríamos decir al empresario, al estudiante, a la academia, que se va a encontrar en esta nueva norma de certificación en comparación a aquella que nació hace ya poquito más de 2 décadas? Sí, definitivamente son preguntas muy interesantes. Es un solo CST, no vamos a tener cambio, es un proceso de certificación. La misma estructura. La misma estructura. Es el mismo departamento de sostenibilidad. Es el mismo departamento. El mismo conocimiento, más preparados con algunas otras capacitaciones. Totalmente. Pero es el mismo certificado. El concepto crece, evoluciona. Pero sí vamos a tener cambios fuertes, claro. Positivos. 1000 por 1000. 1000 por 1000. Y me atrevo a decirlo viéndolo de la parte tecnológica, con una plataforma, con una nube. Antes se podía durar 2 meses. Ahora podemos durar de 1 día a 3 días. Inmediatamente está el proceso de auditoría listo. 2 meses en el proceso de evaluación. De evaluación. Ahora o sea, desde que se hace la evaluación y se le entrega un resultado preliminar al empresario. Sí.
pero ahora indirectamente ya cambia, hay palabras que ya modificamos. Hablamos de evaluación, ahora hablamos de auditoría. Ahora hablamos de tiempos, hablamos de 2 meses, ahora estamos hablando de 1 día, 3 días, dependiendo del margen con que lo manejemos. Entonces la tecnología es fundamental y el medio nos obliga. Sostenibilidad, en la parte de tecnología, pues es evolución. Pero hay un elemento que viene y que nos va a marcar y que es la diferencia. Y el empresario lo va a sentir. Que nosotros no buscamos lo malo que tiene la empresa, porque en realidad el concepto de sostenibilidad es una mejora continua. Y eso lo vamos a ver en el proceso que vamos a seguir. Le vamos a dar un tiempo prudencial. Él podrá tener 6 meses donde él va a empezar a mejorar, a dar sus documentos, sus acciones. Pero la auditoría va sobre esa mejora continua, sobre la evolución a través del tiempo, sobre la estabilidad, sobre el crecimiento de la empresa. ¿Eso qué nos permite? Aquellas empresas que tenían que hoy se auditaban así, entonces ayer ellos empezaban a hacer sus documentos o empezaban hoy a listar sus documentos y mañana los auditamos. Ya eso se pierde. Ya no va a haber ese tipo de trampas. Como quien dice, no va a haber 10 con hueco. No puede haber 10 por hueco porque tienen que demostrar lo que lo están haciendo. Entonces vamos a un proceso diferente. Vamos a la estabilidad a través del tiempo de los procesos de la empresa. El empresario se va a ver favorecido, 1000 por 1000, porque no van a tener problema, no van a estar a prueba de error, va a haber un seguimiento. Esos son 2 de los factores. Entonces son muy buenas noticias para el empresario. Sí, son noticias increíbles porque se pierde la parte de subjetividad. Vamos sobre lo sólido, sobre lo que ellos hacen. Eso quiere decir que ellos van a decidir si están o no están certificados. Ojo las palabras que estoy diciendo, si están o no están certificados. ¿Por qué? Porque en el modelo, dentro de su proceso de auditoría, estaba marcado en 5 niveles, dependiendo del porcentaje que se acercaba a la empresa al cumplimiento. Ahora no. Se pierden los niveles de sostenibilidad y ahora se pierden ¿se totalmente. tiene la sostenibilidad o no se tiene? La sostenibilidad se mantiene, 1000 por 1000, certificado o no certificado. Y después de esto viene un incentivo para una certificación plus. Certificación plus. Sí. ¿Qué tiene que hacer el empresario para ser certificado plus? Estos vienen ya otro tipo de elementos. Antes se les solicitaba a ellos ayuda a una comunidad. Qué interesante, yo iba a hacer una acción. Ahora tienen que demostrar el crecimiento y evolución de esa comunidad. Entonces ahí estás demostrando cómo estás trasladando el concepto de sostenibilidad hasta una comunidad para que crezca, como va creciendo la empresa. Entonces ahí sí te ayuda a ser un empresario plus. Antes podías presentar 4 o 5 elementos, ahora tenés que presentar uno más fuerte que esos 4 o 5 elementos que presentaban antes. O sea que el trabajo de responsabilidad social de una empresa tiene que generar un impacto en la comunidad, de forma que esa comunidad efectivamente crezca conforme crece la empresa y que el concepto de sostenibilidad vaya más allá. Más allá. Interpreto entonces que acciones específicas como ayuda, que de por sí son muy bien recibidas, pero acciones específicas como ayudar a pintar una escuela o reparar un play en una comunidad o un parque, que son, repito, y que no haya mala interpretación, que son acciones muy bien recibidas por la comunidad, dejarían de tener sentido, por ponerlo de alguna forma, en este momento, porque ahora lo que vamos a evaluar es el impacto que esa acción va a provocar. Sí, señor. Entonces ya no medimos acciones específicas, sino un programa de responsabilidad bien enfocado, con indicadores, con seguimiento, con compromiso. ¿Interpreto bien? Sí. Y resultados. Y resultados. Antes era pintamos la escuela, ahora les enseñamos a cómo pintar y vamos a empezar a hacer la escuela. Qué Entonces interesante. no es hacer por hacer. Qué interesante. Ya se va perdiendo sus factores. Bueno, la responsabilidad social es sin duda un tema apasionante dentro de la sostenibilidad y que va tomando más preponderancia cada vez. Decía anteriormente que era muy probable que el empresario, cuando inició el proceso de sostenibilidad, entendiera esta norma como una norma ambiental
y es que es un país que nos ha caracterizado por tener una tradición precisamente de conservación del ambiente. Y entonces no hay un error conceptual. Era algo muy natural para nosotros pensar en que ser sostenible era preocuparnos por la naturaleza, por lo que nos rodea naturalmente. Bueno, la responsabilidad social tiene un papel tan preponderante dentro de la sostenibilidad que estamos llegando a niveles como los que menciona Ricardo, y que sería una parte de la evolución que tendría el concepto de sostenibilidad. Muy interesante realmente ese enfoque y esa nueva visión que tiene la institución en relación con la sostenibilidad. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperaríamos o en qué más bien mejoraría el posicionamiento del destino con este nuevo enfoque de sostenibilidad? Siendo un destino ya de por sí muy bien posicionado. A nivel mundial, cuando se piensa en sostenibilidad, en la mayor parte de las mentes de los turistas, el nombre de Costa Rica de alguna forma se asoma. ¿Cómo vamos a ser mejores que esos? No me cabe duda de que podremos serlo. La mejora continua es un proceso tan seguro como el cambio y como la vida. Pero ¿en qué más le vamos a aportar con este nuevo enfoque a la imagen del destino? Primero identificamos el destino, no solo como un producto, solo como una actividad. Lo enfocamos a que además de identificarlo, vamos a resaltar todo lo que tiene el destino, la unidad del destino, la utilidad del destino, el manejo del destino. Y estamos hablando de destino segregándolo no como un país, porque vamos a empezar por unidades con un enfoque de destinos, donde van a haber encadenamientos muy interesantes, porque vamos a tener el agricultor con su buen manejo de productos, todo orgánico. Vamos a tener por el otro lado el microempresario con todo el tipo de productos que vende. Ya estamos hablando desde los cero químicos, es elemento importante. A pesar de que los químicos bien utilizados deben de estar. ¿Un químico como el cloro, por ejemplo? ¿O qué tipo de químico? Un químico como el cloro es fundamental, porque inclusive tenemos una de las partículas que usamos para la oxificación del agua. Lo importante es la oxificación. Exacto. El control. Pero además de eso, vamos a tener una alimentación sana. ¿Y cómo se lo demuestro? Usted llega a un restaurante y está la huerta a un lado y no hay químicos, plaguicidas ni herbicidas. Usted va a escoger el tipo de producto para su ensalada. Se lo van a servir, mejora la salud. El manejo en la parte con sus permisos respectivos, ¿verdad? No vamos a dejar que todo lo que estamos haciendo en la parte de sostenibilidad va amarrado con la legislación y los permisos y todo el tipo de elementos para poder ejecutarlos. La carne es otro elemento. No es lo mismo una alimentación y un sufrimiento para la parte animal que tenerlo adecuadamente con el producto que vamos a consumir en la parte de carnes. Sí, y ahí sucesivamente. Yo he escuchado, por ejemplo, que el sabor de la carne brasileña y argentina tiene una correlación absoluta con el nivel de felicidad con el que tienen esas vacas mientras viven. Sí. Y bueno, sí, eso que a uno le puede parecer medio chistoso, pues no está tan alejado de la realidad, del sabor de esas carnes de animales que han pasado por una vida feliz. Yo no sé cómo definir la felicidad de la vaca, supongo que no estando en lugares saturados en donde no pueden ni comer tranquilos, o que tienen que estar comiendo en el mismo repasto 2 o 3 días sin que se les esté moviendo otro, en fin. Pero lo cierto es que eso que puede parecer como un chiste, la felicidad de un animal genera un producto diferenciado, y ese producto diferenciado, al fin y al cabo, lo que va a estar impactando es la salud del ser humano. Claro, claro. Y ahí hay dos elementos: la educación del destino, escuelas, colegios, universidades. Ese tema es muy importante. Me permito interrumpirlo para hacer una consulta. ¿Cuál debe ser el papel de la academia? Costa Rica a través del tiempo ha evolucionado. Ya no es tan cierto que al frente de las empresas turísticas o incluso al frente de las instituciones de turismo, cámaras, el mismo instituto, los departamentos dentro del ICT, ya no es tan cierto
que haya empirismo, que sean personas de otras carreras administrando y gestionando temas que tienen que ver con turismo, o coordinando o gerenciando una empresa. Eso ha cambiado mucho y eso gracias efectivamente a que cada vez es más común ver carreras de turismo, incluso carreras técnicas dentro de los colegios técnicos relacionadas con turismo, y por lo tanto quienes están al frente de esas carreras o de esas empresas ya son personas con conocimiento. La academia, ¿cuán importante es para que efectivamente la sostenibilidad siga haciendo de Costa Rica un país líder? Y una segunda pregunta, aunada a esta, el papel del estudiante como aprendiente, como el futuro profesional, ¿cómo es que dentro de su ámbito de acción, siendo estudiante, no cuando sea profesional, siendo estudiante, también puede jugar un papel fundamental e importante en el desarrollo de su comunidad y en el aporte a la sostenibilidad? Porque sostenibilidad es un concepto que va muchísimo más allá únicamente de turismo. Sí, sí. La academia, fundamental la participación. Es más, las universidades deberían de marcar la pauta, más en la parte de turismo, en la parte de investigación. Ahora bien, los estudiantes son un producto en oro, en bruto, el cual debería estar aprendiendo. Deberíamos marcar la pauta en los estudiantes también, porque a través de ellos vamos a tener mejores profesionales y a través de ellos después, con el tiempo y la experiencia, vamos a tener un país más sólido. Que la sostenibilidad te dice, mire, preservar y dejar para las futuras generaciones, sí, está bien. Pero esas generaciones que van a asumir el reto deberían de estar preparados. Deberían de saber qué es lo que van a asumir para darle la continuidad. Entonces el encadenamiento es fundamental. Las universidades, la cátedra, la academia, como usted me lo quiera decir, es importantísimo que se involucre. Ellos pueden marcar la pauta, ellos pueden hacer investigación, pueden crear un nuevo producto o consolidar un producto. Tienen una materia grande que es el estudiantado. El estudiantado debería estar en esto. Claro. Yo lo veo muy positivo. ¿Es el sector turístico un sector en donde la educación dual pueda tener cabida, pueda ser exitoso? Sí. ¿Algún ejemplo que conozca de educación dual que se esté dando en alguna empresa turística en donde se dé la facilidad de que quien está aprendiendo ese conocimiento técnico lo pueda poner en práctica de forma inmediata directamente en la empresa? Sí. Bueno, qué pena, pero voy a hacerlo directamente. En este momento se está dando un curso de investigación. Tenemos un alumno, Isaac. Él trabaja por San Gerardo en un hotel... San Gerardo de Rivas, de Dota. De Dota, perdón. Celeste. Uh-huh. Él lo está haciendo en este momento, la parte virtual, la parte en aula, y lo está aplicando en su empresa, directamente. Bueno, qué bueno llegar a un ejemplo tan aterrizado, en donde podamos efectivamente ver que esa combinación, que esa dualidad entre lo técnico, lo profesional, la academia y la práctica in situ en el campo directamente, puede ser factible. Me parece que turismo, lejos de pensar que podría tener la posibilidad, es un sector absolutamente fértil para este tipo de educación dual. Sí. Hay algo interesante, y es un hijo de la universidad, un producto de la universidad, que se moldeó aquí y que está adquiriendo la experiencia en campo como empresario. Pero así como él, hay varios. Está la parte de Cahuita, hay 2, 3 alumnos. Tenemos en Isla Chira. En Isla Chira en este momento hay un estudiante que está desarrollando, valga la redundancia, un plan de desarrollo para Isla Chira, para poder ella después con esto identificar y hacer su agencia. Ahí también nos parece que hay una enorme responsabilidad de los docentes. Sí. La forma tradicional de educación en donde las asignaciones, por ejemplo, tienen un enfoque de medición del nivel de aprendizaje a nivel técnico, debemos evolucionarlo a que ojalá que esas evaluaciones que hiciéramos tuviesen un impacto directo en una comunidad. Qué dicha que un estudiante pueda sacarse 100 en todos los trabajos, pero más dicha debería darnos que ese 100
tenga correlación con un impacto directo en la comunidad, que sea un producto que le quede a esa comunidad, donde además él lo va a hacer con el mayor de los amores, porque es su comunidad, es donde ha crecido, es donde probablemente quiera regresar y desarrollar algo. Entonces también a nivel de docentes, el papel del estudiante es fundamental, pero corresponde a la docencia, a los tutores, también enfocar y poder sacarle un mayor provecho a esas asignaciones, no únicamente como un mecanismo para ver si le da para pasar o no. Sí, sí, sí. No es venir y dar clase por dar clase, porque cualquiera puede venir y coger un libro. Bueno, no cualquiera. Hay una formación, ¿verdad? Sí, tampoco. Aclarémoslo, ¿verdad? No, tampoco. Pero el nivel profesional y madurez de la persona que tiene al frente el estudiante debe reflejar eso. Seguridad, conocimiento. Al fin, va a ser el éxito del trabajo, del desarrollo que va a tener el estudiante. A ver, somos una copia. Uno es un reflejo de una copia. Entonces hay que irlos moldeando y llevando y guiando para que obtengan. Sí, dentro de todo este proceso a veces encuentra uno cosas muy interesantes, el cual te convierte que al fin y al cabo son como hijos. Entonces viene el regaño o no el regaño, pero viene la guía, viene un proceso de maduración que tiene que adquirir el estudiante, la parte profesional, la parte ya sistemática, cómo hacer las cosas. Todos son elementos y un reflejo de uno del otro. Al fin y al cabo, cuando él ya crezca, evolucione, aplique su conocimiento y más si tiene práctica, va a ser el reflejo del que venga y ahí sucesivamente. Entonces, partiendo desde el inicio, las bases deben ser sólidas. Ricardo, el tiempo nos va ganando y en aras de que un conversatorio pueda tener, ojalá muchas visitas, tenemos que hacerlo corto. Pero esto nos compromete a que probablemente regresemos acá a darle continuidad a un tema que por sí es apasionante y como decía antes, a usted se le desborda la pasión por ese tema. Pero entonces para ir cerrando, dos últimas preguntas. La primera, ¿se ha equivocado alguien que esté en este momento estudiando turismo o ha tomado la decisión acertada? Y si es lo segundo, ¿por qué su decisión es acertada y por qué debemos motivarlo a que siga estudiando turismo? No. Vamos a hacerlo diferente, totalmente diferente. ¿Cuál es nuestro principal generador interno bruto? ¿Qué nos da las divisas? 17.8, el aporte del turismo al PIB. 4.000 millones de dólares por año en divisas. 47%, 47% del total de exportaciones de servicios de este país son generadas por turismo. Muchas gracias, me acaba de contestar. Excelente. No se ha equivocado ningún estudiante de turismo, entonces. No, señor. Estudiantes tomaron la mejor decisión de su vida. Turismo es un sector que no solo derrama ese dólar que ingresa al país por muchas comunidades, porque recuerden que aquí tenemos turismo por todo el país, pero además el 80% de las empresas de este país son micro y pequeñas, y un 16% son medianas. Tenemos un producto que es disperso y además es diverso. Entonces, sigan adelante, no se han equivocado, tomaron una excelente decisión. Turismo va a cambiar sus vidas, va a mejorar su calidad de vida, la de sus familias y mejor aún, el trabajo que usted va a desarrollar en beneficio del turismo nos va a seguir haciendo un sector sostenible, en franco crecimiento y un sector que siga aportándole a la economía. Sí, finalmente, perfecto. Ricardo. Hay algo importante. El estudiante adquiere un grado de responsabilidad para que esto crezca, se mantenga y siga. Y usted ya les dio las cifras, les dio los números, pero tienen mucha responsabilidad. Porque algunos, aunque parezcamos jovencillos, ya vamos medio de salida. No, somos jovencillos. Cuando uno dice 20 años más o menos nos pensionamos, uno dice, a la pucha, ya estos, ya ahorita hay que ir buscándoles el reemplazo. Ciertamente, las decisiones futuras de las políticas que van a guiar la actividad turística, probablemente las tomarán esas personas en formación. Como me decían a mí en la escuela, usted es una personita en formación. Esas personas en formación, estudiantes que hoy están aprendiendo, absorbiendo todo ese conocimiento, les va a corresponder a ustedes, muchachos y muchachas, sacar adelante este sector, seguir haciéndolo grande.
seguir creando política pública para que el turismo siga siendo un sector importante. ¿Alguno de ustedes será ministro o ministra de turismo o presidente de una cámara, emprendedor, empresario, certificador, evaluador o auditor del CST? Así es que el nivel de responsabilidad que asumen, efectivamente, como lo dice Ricardo, es muy alto. Es fundamental. Don Ricardo, un par de minutos para que se despida, no sin antes agradecerle, ha sido muy grato conversar estos 35 minutos más o menos. Me queda un gran sabor de aprendizaje, porque cuando se conversa con una persona que no solo tiene amplio conocimiento, sino que además tiene una gran facilidad para compartirlo y un gran deseo por compartirlo, realmente el enriquecimiento es doble. Entonces, muchas gracias por el rato que nos da, muchas gracias en nombre de los estudiantes, y con sus palabras cerramos este conversatorio. Sí, es muy interesante. Aquí el que está más agradecido soy yo. Hay un elemento interesante cuando estaba Jerusalén, en aquel momento, en guerra. Llegó Saladín, empezó la conquista. El herrero que estaba de este lado, que tenía todo su pueblo, era el que estaba luchando, el que tomó la batuta, un herrero. Tomó una gran decisión. La decisión fue entregar Jerusalén a cambio de salvar todo su pueblo. Llegó Saladín, le dijo que sí, un proceso de negociación. Salieron, entró, y cuando iban a ese intercambio, se volvió el herrero, que era el rey, y le dijo a Saladín: ¿qué significa Jerusalén para usted? Saladín le dijo muy simple: nada. Caminaron 2 pasos y se volvió y le dijo: pero lo es todo. El concepto de sostenibilidad se puede relacionar. ¿Qué es sostenibilidad en este momento? Nada. Si usted se pone a ver, no es nada, pero a su vez lo es todo. Quiero terminar con esa relación, porque al fin y al cabo la historia es lo que nos va marcando la evolución, y si tenemos o no tenemos razón. Lo dejamos hasta aquí. Para mí es muy grato venir a conversar, poder al fin y al cabo dar un poco de información que los mismos estudiantes con sus trabajos, sus clases, que mucha gente me ha ayudado, porque al fin uno está en un proceso que día a día aprende. El día que no aprendamos es cuando ya definitivamente no estamos en este mundo. Hay temas, muchos temas, son muy interesantes. Cuando gusten, yo estoy en la mayor disposición. Humildemente estoy en la mayor disposición de poder venir y conversar. Así que eso me consta, Ricardo. Muchísimas gracias, un placer. Y a ustedes muchísimas gracias por compartir este espacio. Esperamos que sea de mucho aprendizaje, que lo disfruten, y termino tomándome el atrevimiento de darle el correo de Ricardo. Cuando lo requieran, ricardo.ureña@ict.go.cr. Me consta que atiende todas las consultas que uno le haga. Muchas gracias.